Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, AM 4 de la mañana, PM 10 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados y domingo a las 5 en punto de la mañana. Bueno, estamos transmitiéndoles el programa desde la hermosa ciudad de Palmira. Recuerden que Palmira es la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el hermoso departamento del Valle del Cauca, acompañados por la Cordillera Central, la Cordillera Occidental al otro margen, y unos kilómetros más hacia el occidente está el Océano Pacífico, allí en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Bueno, el Valle del Cauca está, les recuerdo con cariño, a 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos cerca de él, a unos kilómetros y a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del hermoso Océano Pacífico colombiano. Mis queridos oyentes, gracias por estar ahí. Los que ya están llegando, están conectados por la radio, los que se conectan por internet, gracias por darnos un like allí en el YouTube y en el Facebook, por compartir el programa con todos sus contactos. Esto nos ayuda a extender la red del programa y de todo lo que es nuestra cadena radial. Gracias por sus comentarios también que allí nos escriben, desde donde nos escuchan, y todo lo que ustedes quieran compartir relacionado con lo que estamos compartiendo, con sus peticiones también de oración a nuestro chat personal privado 311-364-5093. Recuerde que somos misioneros de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y estamos para servirles a través de nuestro compartir en los programas, de nuestras oraciones, y bueno, el poder interactuar con ustedes en nuestra misión aquí donde Dios nos ha colocado. Estamos en Colmundo, la radio que te acerca. También hay oyentes que se comunican o se conectan por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Ahí también nos escuchan por internet, al igual que por YouTube y por Facebook. Desde cualquier parte del mundo allí nos pueden escuchar. Bueno, gracias a los que nos escriben. Aquí tengo varios saluditos de ustedes en varios lugares de Colombia, como también del mundo. Vamos a saludar a los más juiciositos. Claudia Patricia, una oyente muy especial que nos escribe desde Ibagué, departamento del Tolima. William Kitian, oiga, otro tolimense, desde Ibagué también, desde la capital musical de Colombia. Gracias, William, siempre está allí en primera fila. Bueno, seguimos saludando a Maritza Fuentes Rocha en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Saludo para todos los bolivianos, gente linda. Bueno, continuamos por aquí. Saludamos a Haider Blanco. Bueno, Haider, gracias por tu saludito. Desde Canadá, allá en el norte de todo este gran continente americano, Canadá. Seguimos en los saludos de los que nos escriben por aquí. Bueno, aquí vamos. Vamos a ver quién más se conecta. Tengo aquí otro oyente, a ver, no veo ese el nombre. Bueno, por aquí me dicen. Luz Marina Jiménez, desde La Dorada, en el departamento de Caldas. Caldas Bellas, sí señores. Mari Delgado desde Pasto, también allí reportando sintonía en el sur
de Colombia. Y cerramos saluditos especiales, sí señores, muy especiales, con Floralba Cardona en Palmira y Pablo de Jesús Pulido desde Tuluá, Corazón del Valle. Y no puede faltar el saludo también, la gratitud para Olguita Salazar, allá en la vereda Alto Bonito, en cercanías de Manizales y Neira, en el departamento de Caldas. Gracias a todos los muchos malos que nos escriben. Gracias por hacerlo. Denis Urrea desde Corinto, Denis Fernández desde Barranquilla también, Edgar Mora desde Mocoa. Aquí veo el saludito de Edgar Mora desde Mocoa. Sí, señores, muchas gracias a todos ustedes. Y ahí continuaremos enviándoles los saludos correspondientes a sus saludos y a sus comentarios. Bueno, ¿qué tal si comenzamos el programa hoy con una buena temática, una enseñanza muy especial? Y nada más y nada menos que vamos a aprender de la teoterapia, el tratamiento de Dios para nuestras vidas, en nuestra sección Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, vamos a continuar hablando del manual de vida. Así que no debemos olvidar que estudiar, queridos oyentes, la Biblia no debería sentirse como si fuera un libro indescifrable, porque en realidad la Biblia y nuestro manual de vida es un regalo de Dios para ustedes y para mí. ¿Y saben por qué, queridos oyentes? Porque el manual de vida nos permite a ustedes y a mí pues estar enseñados, instruidos, dirigidos y por supuesto encaminados para enseñarnos aún a través de ella seguramente a tomar decisiones y aquellas decisiones sobre todo que marcan el rumbo de nuestra vida. No hay nada más especial que tomar una decisión guiados por Dios. Queridos oyentes, qué maravilloso entonces es que ustedes y yo nos adentremos en querer amar, el querer aprender, por supuesto, a leer la Biblia. Y es muy fácil dejarnos llevar quizás por lo que el mundo ofrece. Recordemos que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece confusión, nos ofrece miedo, presión, hasta falsas expectativas, queridos oyentes. Pero la Biblia es la voz de Dios hablándonos hoy. La Biblia nos guía en su amor y nos guía en su verdad. Y la Biblia también, queridos oyentes, nos protege. Y nos protege de errores que podríamos lamentar y sobre todo que podría llevarnos a ustedes y a mí a momentos muy dolorosos. Pero también la palabra de Dios nos recuerda, la Biblia, en la medida en que la leemos, pues nos lleva a descubrir nuestro verdadero propósito. Por eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, la palabra de Dios debe, queridos oyentes, ocupar un lugar muy especial en nuestro corazón, porque cuando ocupa un lugar en nuestro corazón, pues vamos a evitar muchos dolores de cabeza y vamos a aprender más bien a construir una vida con fundamento en Cristo Jesús. Entonces recordemos que antes de crear viene el creer. Y cuando comprendemos entonces que la palabra de Dios no solo es un libro, sino una guía viva, pues por supuesto, es esa palabra viva, es el medio por el cual nos habla Dios. Queridos oyentes, comprender esto va a transformar nuestra perspectiva de vida. ¿Saben por qué? Porque la vamos a leer buscando, sí, esa belleza que ella tiene ahí en cada una de las líneas que ustedes y yo vamos descubriendo en la medida en que vamos leyendo. Y también, queridos oyentes, recordemos que ella es hermosa para nuestra vida y por supuesto cada pasaje que va llegando al corazón pues lo vamos guardando de una manera muy especial. Así que, queridos oyentes,
La Biblia la vemos no solo como un simple poema inspirador, sino como una voz que nos llama, una voz que nos forma, una voz que nos transforma y una voz hasta que nos libera, queridos oyentes. Por eso la Biblia no es solamente por su lenguaje, sino la fuente de inspiración que va mucho más allá de lo terrenal, porque leer la palabra de Dios es conversar con nuestro Creador, con nuestro formador, con nuestro alfarero, con nuestro hacedor. Es como la máquina que habla con su diseñador. Nadie conoce esa máquina como aquel que la creó. Entonces, nadie conoce nuestras vidas como la conoce Dios, que fue y es nuestro creador. Entonces, queridos oyentes, la palabra de Dios es eso, es esa inspiración que va mucho más allá de lo terrenal y nos permite a ustedes y a mí conversar con nuestro Creador y así, queridos oyentes, pues este lienzo en blanco que somos ustedes y yo, que son nuestras vidas, se va convirtiendo en la base más hermosa de una gran obra y sobre todo una existencia inspirada y lista para ser tocada por el más grande de los pintores, nuestras vidas, y por Jesús. Por lo tanto, queridos oyentes, es importante que ustedes y yo pues conozcamos esos diferentes puntos que son necesarios para nosotros poder crecer en la palabra de Dios. Y recordemos, queridos oyentes, algo muy importante. El primer beneficio que nos trae a ustedes y a mí el estudiar y el creer la palabra de Dios, pues es la certeza de que el Señor Jesús tocó a la puerta de mi corazón y cuando yo lo acepté como Señor y Salvador, entró a mi vida. Entonces, ¿qué beneficios trae el estudiar y el creer en la palabra de Dios? Pues el primer beneficio, queridos oyentes, es la certeza de que soy salvo por Él. Porque aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es el paso más importante que ustedes y yo podemos dar en la vida. No lo olvide. Cuando ustedes y yo lo aceptamos como Señor y Salvador, pues entramos a formar parte de la familia de Dios y recibimos todo lo que necesitamos para vivir esa vida llena, esa vida con propósito y esa vida con esperanza. Pero para realmente, queridos oyentes de AMPM, crecer y mantenernos firmes en nuestra fe, pues necesitamos conectarnos constantemente con Dios y una de las formas más poderosas de hacerlo, pues es a través de su palabra. Por eso, hoy, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, nuestra seguridad no viene de nuestras emociones, queridos oyentes. Nuestra seguridad no viene ni siquiera de lo que pasa a nuestro alrededor. Viene nuestra seguridad de conocer quién es Jesús y lo que Él nos promete. Y eso ustedes y yo lo descubrimos en la medida en que leemos y meditamos en la Biblia. Por eso, el primer beneficio que nos da estudiar y creer en la palabra de Dios, pues es la certeza de que soy salvo por Él. Y lo segundo lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 3. Y vemos, queridos oyentes, que el estudiar y el creer en la palabra de Dios, pues nos hace libres de culpas y sobre todo nos limpia por dentro, queridos oyentes. Por eso Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces, la palabra de Dios nos limpia, queridos oyentes, nos limpia por dentro y nos hace vivir libres de culpa. Por eso muchas personas quizás tratan de liberar el peso de su conciencia imponiéndose en disciplinas, imponiéndose en cargas que solo los van a conducir a la derrota y a la frustración. ¿Saben por qué? Porque la verdadera libertad no viene de esforzarnos más, sino de conocer la verdad que Dios ya nos dejó en su palabra. Entonces, cuando leemos la Biblia, entendemos que el perdón que tenemos en Jesús es para ustedes y para mí y es real. Y es ahí cuando empezamos a vivir en la libertad que Jesús y nuestro buen Padre Celestial
pensaron para nosotros. Por eso, queridos oyentes, así como el estudiar y el creer en la palabra nos da la certeza de que somos salvos, nos limpia por dentro, nos hace libres de culpa, pues también nos permite experimentar paz. Y por eso Juan, capítulo 16, versículo 13, nos enseña a ustedes y a mí. Recordemos que la palabra de Dios trae paz a cada una de nuestras vidas. Y hemos hablado el tipo de paz. La paz anterior, que es la paz con el pasado, la paz posterior, que es la paz conmigo mismo, y la paz exterior, que es la paz con los demás. Por eso la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque el único que me puede dar paz con respecto a mi pasado es Dios. Usted no puede cambiar el pasado, yo tampoco. Lo vivido, vivido está. Entonces, ¿quién nos da paz para vivir aún en medio de las situaciones que vimos en el pasado? Dios. ¿Y quién nos da paz interior, que es el perdonarnos a nosotros mismos por lo que pasó, por lo que sucedió, por lo que vivimos? Pues es Dios. Y cuando yo tengo paz anterior, que es la paz con el pasado, y tengo paz interior, que es paz conmigo mismo, yo voy a vivir en paz con todos los demás y voy a dejar de estar viviendo en pleitos, en iras, en contiendas. Ahí, como hablamos Juan Carlos y yo, vamos a dejar de rumiar en lo que pasó y nos vamos a enfocar delante de Dios en nuestro presente y en nuestro futuro, porque recordemos que es imposible vivir sin herir y sin ser herido. Por eso Juan 16, versículo 33 nos enseña algo muy especial. Bueno, aquí lo estoy buscando, se quedó por allá arriba. Juan 16, 33 nos dice la palabra del Señor, enseñándonos lo que ella produce a nuestro corazón. Estas cosas, dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos oyentes, qué pasaje tan especial de Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas dadas. Entonces Dios ya nos dijo, ¿y qué nos ha hablado? Que en Él nosotros tendremos paz. Queridos oyentes, no busque la paz donde no la puede encontrar. El mundo de hoy está sumergido en una cantidad de cosas para encontrar paz, pero mientras nosotros nos leamos la Biblia, no nos encontremos con Dios, difícilmente, queridos oyentes, encontraremos paz. ¿Por qué? Porque la paz está en Él por una razón, porque Él mismo nos afirma que en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar, porque Él ha vencido el mundo. Entonces Él ha vencido las aflicciones propias del mundo y con Él, aún en medio de la aflicción, tendremos paz. Entonces, queridos oyentes, muchas veces nosotros vivimos constantemente rodeados hoy en día de ansiedad, de preocupación, ya sea por el trabajo, por el estudio, por la familia, hasta por los amigos, queridos oyentes. Y por eso es tan importante experimentar lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando ustedes y yo empezamos a leerla y a estudiarla, pues se vuelve mucho más fácil recordar lo que Dios dice de nosotros en lugar de lo que el mundo intenta decirnos. Porque, queridos oyentes, el mundo siempre va a hablar de la abundancia de su corazón. Una persona que habla amargamente tiene amargura en su corazón. Sí, señores. Entonces, no le deje su vida al mundo porque lo van a destruir, porque usted nunca va a calificar para nadie. Usted siempre le va a deber a alguien. Mire, los hijos le deben el centavo para el peso a sus padres. Los padres, por muy buenos padres que sean, siempre le van a deber algo a sus hijos. Usted puede ser muy buena esposa, pero siempre va a tener algo que le hace falta. Un esposo puede ser un gran esposo, pero le va a hacer falta algo. A todos nos hace falta algo, queridos oyentes. Entonces, ¿en quién debemos descansar? En Dios. Como Él mismo nos dice, en Él nosotros tendremos paz.
porque en el mundo encontraremos aflicción. No lo dice su misma palabra. Entonces, queridos oyentes, cuando ustedes y yo empezamos a leer, empezamos a recordar las verdades de Dios y no las mentiras que los otros dicen. A veces hay gente, inclusive en estos días, estaba en un lugar y alguien le dijo a la dueña: ay, ¿cómo está esa gata de gorda? Y ella se rió y me dijo: ayer una clienta me dijo que cómo estaba la gata de flaca. Así que, queridos oyentes, todo depende de quién ve, el corazón que ve, el corazón que escucha. Así que por eso no le entregue su vida al mundo, porque va a tener mucha aflicción. Entreguemos nuestra vida a Dios y en Dios tendremos paz, porque solo Él nos la sabe dar. Así que, queridos oyentes, cuando enfrentamos situaciones complicadas, traer a la memoria la palabra nos va a llenar de paz y sobre todo nos va a recordar que nuestro Padre siempre va con nosotros. La palabra de Dios entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, se convierte en nuestra herramienta y nuestra armadura para enfrentar todo lo que el mundo nos lanza. Sí, la palabra de Dios es eso, una armadura que nos prepara con todo lo que el mundo nos lanza. Por eso Gálatas capítulo 4, del versículo 21 al versículo 31, vemos el ejemplo que nos da Pablo. Y en Gálatas 4, del 21 al 31, vemos cómo Pablo no solo hace referencia a una historia del Antiguo Testamento, sino que le da un nuevo significado a la luz del Evangelio. Y él retoma precisamente el relato de Sara y de Agar. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 4 a partir del versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no has oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el del libre, de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido en el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo y la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, queridos oyentes, aquí vemos precisamente a Pablo haciéndonos una referencia a esta historia del Antiguo Testamento y le da un significado a la luz del Evangelio. Pablo retoma el relato de Sara y de Agar, estas 2 mujeres de Abraham, para ilustrarnos a ustedes y a mí la diferencia entre vivir bajo la ley y la diferencia entre vivir bajo la gracia. Agar, describe Gálatas 4, 21 al 31, dice que Agar, la esclava, representa el antiguo pacto en el monte Sinaí, mientras que Sara, la mujer libre, simboliza el nuevo pacto y la libertad que encontramos en Cristo. Para Pablo, queridos oyentes, la palabra de Dios no era simplemente una colección de relatos antiguos, sino el registro de esas experiencias reales que Dios permitió en la vida de muchas personas y que hoy nos sirven como guía para vivir con propósito. Así que, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar,
leer la Biblia no es como leer cualquier otro libro. Es su prosa y poesía, y en ella se revelan los secretos del corazón del Padre, nunca lo olvidemos. Sí, y aquellos que nos conducen a la verdadera felicidad son cada uno de los textos, cada uno de los pasajes, de los capítulos y los versículos que ustedes y yo encontramos a lo largo del manual de la vida. Por eso, queridos oyentes, recordemos que la palabra de Dios nos lleva a una vida plena y al descubrimiento de nuestro propósito en Él. Entonces, seguramente, queridos oyentes, para todos nosotros surge una pregunta: ¿por qué estudiar el manual de vida? Sí, señores, y recordemos que no conocer la palabra de Dios nos va a privar de conocer cosas maravillosas que transforman nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12 dice: cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y queridos oyentes, he aquí un testimonio vivo y real. Yo conocí a Cristo a los 15 años y a partir de ese momento empecé a leer la Biblia hasta el día de hoy, que tengo los 15 años invertidos. Hoy tengo 51 años y sigo leyendo la Biblia porque ella sigue transformando mi manera de pensar. Sí, señores, hay gente que dice que los jóvenes deben leer la Biblia y los jóvenes dicen que lo deben hacer los viejos. Pues les quiero contar, queridos oyentes, que lo debe hacer el niño, el joven, el adulto y el viejo también. ¿Saben por qué? Porque nuestra manera de pensar cambia con el tiempo también y debe madurar. Y en la medida en que nuestro pensar cambia, pues tiene que cambiar a la luz de la palabra de Dios para que cambie nuestra manera de vivir. Muchos piensan, por ejemplo, que cuando se llega a edades maduras están viejos, acabados, destruidos. Pero yo, a los 51 años, comprendo lo que dice la palabra de Dios, y es que mis ojos no se apagan, mi fuerza no mengua, y comprendo que la felicidad no está en los años que tengo, sino en mirar al cielo y darle gracias a Dios por los años vividos y pedirle que me ayude a vivir de tal manera que yo tenga en mis años contentamiento. Eso me enseña el manual de vida. Pero el mundo le enseña a uno a vivir destrucción, pero Dios le enseña a vivir en una construcción permanente donde en la medida en que cambia la manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Entonces, queridos oyentes, en verdad, para poder comprender esto, pues tendremos ustedes y yo que hacer un ejercicio todos los días de nuestra vida y preguntarnos, ¿qué hay en nuestra mente? Podemos preguntarnos, ¿son nuestros pensamientos los pensamientos de Dios? ¿O son mis pensamientos cargados de odio, de amargura, de resentimiento, de tantas situaciones sin resolverse porque no hemos encontrado el camino hacia la excelencia que es Dios? Pues, queridos oyentes de AMPM, ante estas preguntas nos encontramos ante la mayor dificultad. ¿Qué hago, por ejemplo, si mis pensamientos son los que me controlan? Muchas veces, queridos oyentes, a nosotros nos controla el pensamiento, nos controla la emoción, nos controla lo que sentimos. Y es ahí cuando nos damos cuenta de verdad de la relevancia de una guía y sobre todo de una guía que nos permita retomar el control en esta área de nuestra vida, en nuestra alma. Ahora, queridos oyentes, es el momento de luchar contra nuestros pensamientos que nos lastiman. Y luchar contra los pensamientos no es borrarlos, es reemplazarlos, queridos oyentes. Mucha gente pretende borrar el pasado y usted no puede borrar el pasado porque el pasado es parte de su historia. Lo que ustedes y yo podemos hacer es mirar el pasado como parte de la historia que nos permitió avanzar, que nos permitió crecer, que nos permitió levantarnos y ser resilientes. Por supuesto que sí, pero si usted espera que el pasado se borre, queridos oyentes, pues se matriculó en la escuela de la amargura y va a morir en medio de la desesperanza. Por eso, no olvidemos, nuestros pensamientos no son borrados, nuestros pensamientos son reemplazados. La pregunta es, ¿con qué? Pues con la palabra de Dios, porque es aquí donde vemos mayor relevancia en tomar la decisión, por supuesto, de estudiar la palabra de Dios, no con el propósito de conocer más la Biblia, porque hay gente que quiere
la Biblia como conocimiento, pero el conocimiento envanece. Pero el Espíritu, queridos oyentes, vivifica. Entonces, conocer la Biblia no solamente para envanecernos, sino con la intención, recordemos lo que hablamos ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos escuchando el corazón de Dios. Entonces, no lea la Biblia para envanecerse, sino que escúchela para que pueda oír con claridad y conocer lo que Dios tiene para usted. Queridos oyentes, cuando ustedes y yo escuchamos la voz con claridad y conocemos lo que tiene para nosotros, pues esto nos va a traer muchas bendiciones en nuestra vida. Finalmente, queridos oyentes, no olvidemos, la Biblia es como nuestra guía espiritual, porque la Biblia nos recuerda sus promesas, nos recuerda y nos muestra su carácter, y la Biblia nos da la dirección que necesitamos para enfrentar todo lo que venga. Así que leer y estudiar la Biblia nos recuerda que somos salvos, nos libera de las culpas que nos estancan, nos llena de la paz que nada ni nadie puede darnos y tampoco nada ni nadie puede quitarnos. Y así como Pablo entendió el propósito de estudiar la palabra de Dios, queridos oyentes, nosotros también podemos encontrar en la palabra el rumbo y el sentido que necesitamos para vivir libres, para vivir firmes y con propósito. Así que pidámosle a Dios en este día especial que la palabra de Dios sea nuestro manual de vida. Y queridos oyentes, cuando tomemos esta sabia decisión, esta valiente decisión, vamos a ver cómo Dios transforma nuestra mente y por ende nuestro corazón día a día. Por eso les invito entonces para que finalicemos este tiempo en oración. Y digámosle al Señor en esta mañana: amado Dios, te damos muchísimas gracias en esta noche quizás por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de conocerte, de abrazar tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea para mí ese momento en el que yo escuche tu corazón, atienda tu instrucción, tu guía, tu dirección. Como tú, Señor, a través de ella, pones en mí paz, la paz anterior, que es la paz con mi pasado, la paz interior, que es la paz conmigo mismo, y la paz exterior, que es la paz con todos los que me rodean. Pero también, Señor, ayúdame. Quizás este sea el momento para hablar con Dios, porque en alguna parte de su vida, seguro usted pudo perderse en el camino, y en medio de ese camino donde se ha perdido, ya nada crece, así como lo veíamos en un programa anterior, como la parábola del sembrador. Su corazón se volvió estéril y la palabra ya no tiene poder en medio de su vida, y no porque no la tenga. La semilla siempre será una gran semilla, pero la semilla necesita de un terreno fértil para poder crecer. Entonces no es que la palabra sea insuficiente. Quizás es mi corazón el que está endurecido, es mi corazón el que se ha vuelto árido, es mi corazón el que le cuesta creer, es mi corazón el que no atiende a su voz. Digámosle al Señor en esta mañana, en este anochecer, en este día especial, hablemos con Él. Quizás hay en medio de nosotros y en nuestro corazón piedras que impiden que la semilla, que la palabra de Dios penetre en lo profundo de nuestra alma y nos permita sanar las heridas que hay en las entrepieles del alma. Digámosle: Señor, solo tú puedes ver qué piedras tengo en mi vida que no me dejan crecer y que no dejan que tu palabra, Señor, crezca en mi vida. O quizás no son piedras lo que hay en nuestro corazón, sino que son espinos. Digámosle al Señor hoy: ¿cuántos espinos pueden haber en nosotros? Las preocupaciones, las influencias, las distracciones, el enojo, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, todo eso son espinos. La soledad, la frustración, la desesperanza. ¿Cuáles son esos espinos que hoy están creciendo en su corazón y que no le están permitiendo acercarse a Dios?
digámoselo a Él. ¿Cuáles son esos espinos que nos alejan de Dios? Hablemos con Él. Y digámosle con todo nuestro corazón hoy: Señor, ayúdame todos los días de mi vida a preparar mi tierra, mi corazón, mi mundo interior para ti, para que tú penetres, Señor, tan adentro como nadie más lo puede hacer. Y entonces yo pueda vivir esa vida que tú me has prometido, una vida con sentido y una vida con felicidad. Permíteme todos los días de mi vida consagrarme delante de ti y comprometerme, Señor, a buscarte y a conocerte más a través de tu palabra. Entonces mis pensamientos no serán borrados, sino reemplazados por el poder de tu palabra, Señor. Por eso, muchas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por este tiempo de intimidad, por este espacio, Señor, en que puedo estar delante de ti, desafiando mi vida a creer y a crecer en tu palabra. Por eso una vez más te pedimos pues que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, ya saben, este es el momento de compartir el programa a través de sus redes sociales. Compártalo en su perfil, compártalo a través del WhatsApp. ¿Y cómo? Lo pueden hacer a través del Facebook. Buscan Facebook, Colmundo Radio, le dan seguir y ahí encuentran el programa en la plataforma y lo pueden compartir. Para aquellos que no tienen Facebook, también lo pueden encontrar a través del YouTube. Buscan Colmundo Radio, ahí encuentran Colmundo, le dan seguir, tocan la campanita y lo comparten con sus compañeros, amigos y vecinos a través del WhatsApp. Recuerden, esa es la manera que ustedes tienen de respaldar el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos al aire este programa todos los días, de lunes a viernes, en el estreno a las 4 de la mañana y en la repetición a las 10 de la noche, y los sábados y los domingos a las 5 de la mañana. Así que, queridos oyentes, este es el momento, háganlo y nosotros se los agradeceremos de todo corazón. Y a propósito, no olviden, todos los domingos mi programa de Sexto Sentido de 8 a 9 de la mañana aquí por Colmundo Radio. Sexto Sentido con Yolanda Salazar, un magazine para toda la familia. Así que los espero. Que Dios les bendiga, queridos oyentes, y con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa. En AMPM, nutrientes para el alma. Así es, bueno, aquí ya llegamos a Nutrientes para el Alma en AMPM. Luego de disfrutar ese tiempo tan especial con Yolanda Salazar en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. Pues bien, tenemos un nutriente especial como siempre. El Señor nos habla en su palabra. Génesis capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Bueno, aquí continuamos con esta historia pues tan especial como es la vida de José. Los planes perfectos de Dios en la vida de José. Bueno, ya hemos tocado diferentes etapas de su vida, lo que él vivió con su padre, el amor que le tuvo su padre, la confianza, cómo le delegaba tantas tareas a él, de tanta responsabilidad, siendo aún muy jovencito. Él tuvo en cuenta a José para que estuviese al cuidado de sus hermanos, para que diera informe de ellos, como también que estuviera atento al cuidado de las ovejas de su padre Jacob. Esa es una de las etapas iniciales donde José pues forma el carácter de Cristo, el carácter de Dios en su vida desde muy pequeño. Lo hace un niño y un joven responsable, temeroso de Dios y que tomó la decisión de vivir siempre en la presencia de Dios.
de tener su corazón lleno de todas sus enseñanzas, de todos sus principios, de todo lo que nuestro Padre Dios le enseñaba para él vivirlo de ahí en adelante. Y aquí pues bueno, ya tocamos un poco sobre lo que pasa con sus hermanos, lo que pasa ya como esclavo en Egipto, las diferentes etapas que vive allí, una en casa de Potifar siendo esclavo, otra en la cárcel como un preso, pero pues también siendo útil allí, instrumento de Dios en medio de todos los presos. Donde él estuvo, halló gracia con su padre, halló gracia allí en su hogar, en lo que su padre le delegaba, halló gracia en la casa del Potifar, aquel que fue su amo, y halló gracia de igual manera en la cárcel delante de su jefe, el jefe de la cárcel, quien le delegó también casi que todo el cuidado de los presos de aquella cárcel donde Dios lo tuvo por unos tiempos y él lo aprovechó muy bien. Y ya llegamos a la etapa en la que ya José está en el palacio del faraón, en la gran casa del hombre más grande del imperio egipcio. Y es allí donde él tiene ya un encuentro diario y permanente, nada más y nada menos que con la máxima autoridad del imperio egipcio, la persona más importante de toda la región, que era el rey de Egipto, el faraón, conocido como el faraón, nombre que le daban a aquellos reyes en Egipto. Y bueno, dice el texto que entonces respondió José, seguramente a todo lo que el faraón quiso saber de parte de José. José siempre tuvo respuesta. Dentro de esto destacar que siempre José respondió que no era la respuesta que venía de él, sino la respuesta que tenía Dios para él, para el faraón. Por eso aquí dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios era el que tenía la respuesta, la colocaba en el corazón de José y él sencillamente la anunciaba. Era un mensajero de Dios. Anunciaba lo que Dios tenía para aquel faraón y para aquella gran población que era la representación de todo el mundo en ese momento. Pues bien, esto es muy importante, recordando también lo que José le manifestaba a aquel gran faraón en otra parte maravillosa que la vemos en Génesis 41, versículo 16, donde también aquí vuelve y José le responde a Faraón. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Esta era una característica fundamental en el carácter de este gran hombre llamado José. Él hizo todo lo que estuvo a su alcance para manifestar la respuesta que venía de Dios a aquellos que rodeaban su vida. Por eso también se dice que José no dejó caer las palabras de Dios al piso, siempre las guardó y siempre las llevó a aquel que las necesitaba. No eran las palabras de José, no eran las respuestas según a su parecer, según su humanidad, eran las respuestas que venían de Dios y que eran respuestas propicias para las personas que rodearon a José durante toda su vida, durante estas etapas de la vida que Dios le permitió vivir. Y es así entonces como aquí vamos a mirar este contexto especial de lo que le dice en Génesis 41 ya, en el versículo 25, José a Faraón. Bueno, Faraón tenía unos sueños y bueno, necesitaba a un sabio, a un hombre que tuviera respuesta acerca de esos sueños.
y el único que se encontró en toda la región pues fue José. Aquí lo podemos tocar un poco. La historia de José, entonces, allí en Egipto, pues fue bastante particular. A pesar de que llegó como esclavo, después de haber estado preso, también siempre estuvo codeándose con grandes personalidades. Primero le sirvió a Potifar, repito, un oficial del faraón. Luego se convierte en el hombre de confianza del jefe de los presos, como ya lo habíamos comentado. Y finalmente, en esta tercera etapa de su vida en Egipto, el faraón lo llama para que se presente delante de él e interprete sus sueños. Pero como podemos comprenderlo, como podemos saberlo también, José pues no era un hombre del común. Ni siquiera en este escenario se conformó con hacer lo que le pidieron, sino que fue más allá. Efectivamente, José se dispuso a interpretar los sueños del faraón y le habló de su significado, explicándole que habrían 7 años, póngale cuidado, habría 7 años de abundancia y otros 7 de escasez. Bueno, esto se refiere a lo que ellos producían, como era el trigo y todo lo que producían estas hermosas vegas del río Nilo, que de allí pues la producción de alimentos era grande y era necesaria para prácticamente para toda la humanidad. Desde allí salía comida para todas las regiones que lo necesitaban, porque era un lugar muy fértil, las vegas del río Nilo, esas tierras cercanas al río que son tierras tan fértiles. Pero bueno, la determinación de Dios era tener 7 años de escasez, donde cosas iban o factores externos llegarían para afectar las producciones y vendría escasez, vendría un déficit también hídrico seguramente, vendrían plagas, enfermedades, condiciones climatológicas que afectarían dichos cultivos, y no solamente los cultivos, la producción agrícola y la producción pecuaria de igual manera. Por lo tanto, además de esto, pues José le advierte a Faraón sobre la inmediatez de los hechos, que esto iba a ser ya, esto era diciendo y haciendo, dándole a entender que era necesario tomar decisiones inmediatas. Y aquí está la sabiduría de Dios para Faraón. La sabiduría de Dios es tomar decisiones inmediatas cuando Él así lo determina. No quedarse ahí esperando, no quedarse allí rumiando, no. Es actuar de una vez, no pensarlo 2 veces. Y nos dice, ¿por qué tocaba hacer esto? Porque no habría tiempo de consultas burocráticas y era necesario actuar pronto. Pero José no se queda allí, sino que más allá de la interpretación precisa de los sueños, le dice a Faraón que debe conseguir un varón prudente y sabio. Es decir, alguien que actuara pues con cuidado, con cautela, con previsión y con sensatez. Faraón necesitaba un hombre de Dios, un hombre sabio, un hombre con estas características, que actuara con cuidado, que actuara con cautela, con previsión y con sensatez. Aquí no se necesitaba un hombre corrupto, un hombre falto de integridad. Y además José se toma el atrevimiento de decirle al faraón qué medidas debía tomar y le establece todo un plan de gobierno para los siguientes 14 años. Qué maravillosa es la sabiduría de Dios dada a un humilde hombre que fue colocado en el puesto más alto allí en ese imperio, siendo un hombre hebreo, un hombre del pueblo de Israel,
y estando en tierra extranjera, en tierra de los egipcios. Bueno, el plan de gobierno para los siguientes 14 años también lo tenía Dios a través de la vida de José para el faraón y todo su imperio. Este plan de gobierno consistía en 3 puntos importantísimos. Primero, poner gobernadores en todo Egipto. ¿Cómo les parece? Una estrategia política maravillosa. En cada parte, en cada región de Egipto debían tener un gobernador, para decir un gobierno que fuera descentralizado. Segundo, ahorrar un 20% de la producción agrícola en los 7 años de abundancia. Es decir, el ahorro de los impuestos iba a ser mayor. Del 20% serían los impuestos de la producción agrícola y esto sería ahorrado. No lo podían gastar. Tenía que haber una reserva económica en el imperio, una reserva económica de su producción agrícola. Y como tercera medida, el tercer plan era tener una provisión en depósito bajo el mando del faraón. Es decir, tener o construir unos grandes silos o torres inmensas donde almacenaron el grano, donde almacenaron el trigo, la comida, tener el ahorro del alimento para los años de escasez, tener la provisión en depósito en aquellos silos. Y bueno, esto fue un plan previsivo y completo que evitaría la crisis y el caos que se veían venir. El faraón estuvo totalmente de acuerdo con que se llevara a cabo el plan, tal cual como José lo había sugerido. Aquí está la sabiduría de Dios en un hombre que vivió y que se mantuvo en la presencia de Dios, que no se dejó afectar por ninguna circunstancia, por ninguna dificultad, y que siempre quiso ser instrumento de Dios, que siempre quiso hablar las palabras que venían de Dios, que siempre quiso hablar del reino de los cielos, de lo que venía del corazón de Dios, aún en el manejo gubernamental, en el manejo económico, en todos los aspectos de la población del imperio egipcio, y que eran de bienestar para toda la humanidad. Un plan que debía ser viable, realizable y efectivo. Y así fue el plan de José. De esta manera se trató y se enfrentó la escasez y se abordó la abundancia. Bueno, antes de que se esperara a que las cosas se complicaran y fuera más difícil intervenir. El faraón, por su parte, quedó tan satisfecho con la idea que no solo le dio vía libre a este plan, sino que puso a José al frente de todo el proyecto. ¡Qué maravilloso! Todo esto sucedió gracias a que José fue sabio, sí señores, y aprovechó la oportunidad, aconsejó con humildad, pero con determinación, mostrándole al faraón la manera de cómo evitar una crisis que llevaría a Egipto al caos. Oiga, esto sí viene del corazón de Dios para nosotros. Tener esa sabiduría, tener ese corazón, tener ese carácter, tener esa vida tan íntegra que tuvo José en todas las etapas que Dios le permitió vivir. Necesitamos, mis queridos oyentes, aprender a ser sabios y prudentes como José, para saber cómo y cuándo intervenir, para aportar y dar respuesta a las necesidades de quienes nos rodean. Además, necesitamos ser previsivos, sí señores, y aprovechar siempre los momentos de abundancia para preparar el camino y poder enfrentar cualquier posible dificultad que se pudiese presentar. Muchas veces nos vemos en apuros por haber derrochado en los tiempos de abundancia, cuando pudimos habernos adelantado a la necesidad, siendo prudentes y pensando en el futuro. Esto solamente lo hace un hombre que permanece en la presencia de Dios. Una persona, un hombre, una mujer que experimenta
el renuevo, el reverdecer, el dejarse florecer y fructificar por el Padre, por nuestro Padre Dios, por nuestro Papá Todopoderoso, que Él tiene toda la sabiduría para implementarnos y hacernos útiles en la tierra en la que nosotros vivimos. Mis queridos oyentes de AMPM, esta historia continúa. Te invito para que mañana una vez más se conecte con nosotros para continuar aprendiendo de lo que es vivir siempre en la presencia de Dios y nunca dejar caer las palabras de Dios al suelo, sino colocarlas al servicio de toda nuestra comunidad. Padre, gracias por hablarnos al corazón. Continúa con nosotros todos los tiempos, así como con José, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Recuerda escribirnos al 311-364-5093. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.